que también tiene que ver con las decisiones que está tomando el Ejecutivo. Y es que la presidenta Dina Boluarte, junto al titular del Parlamento, Alejandro Soto, le han enviado una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos respondiendo por la queja que hizo la Corte sobre la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Tenemos la misiva a continuación, vamos a mostrar los extractos más importantes. Y esto es lo que dice, ¿no? Rechazamos de manera categórica los términos contenidos en la resolución del 1 de julio del 2024, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes. En cristiano, lo que le está diciendo el gobierno y el Congreso a la CID es: con nosotros no te metas. Parece ser esa la interpretación cuando se lee por completo esta carta. Tenemos otro fragmento también para mostrar, por favor. Señala que lamentan, ¿no?, que la Corte haya emitido una resolución excediendo sus competencias y que ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales de carácter temporal. Y tenemos una más para mostrar, porque esto también es bastante polémico, ¿no? Asimismo, dice, rechazamos en vigor que la Corte use términos como conflicto armado interno para referirse a los años en que Perú tuvo que enfrentar la izanía terrorista, pues ello ofende la conciencia cívica nacional y ofende la memoria de miles de peruanos y peruanas. Bueno, y esa postura ofende más, creo yo, a los familiares de las víctimas. Correcto, ¿no? correcto. Bueno, se ha abierto todo un debate respecto al tema del término que se utiliza, conflicto armado interno. Desde el Ejecutivo se señala puntualmente que lo que ocurrió en el Perú en los años 90 fue terrorismo. Vamos a escuchar qué te parece las declaraciones del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, que se ha pronunciado respecto a esta carta. Adelante. La Corte Interamericana no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo, y mucho menos al Poder Judicial para que interfiera en las decisiones de otros poderes. Los jueces peruanos son los que van a decidir si la ley se aplica o no se aplica. O sea, estará en su competencia. O sea, estará en la competencia de los jueces peruanos y, reitero, la Corte Interamericana no tiene que decirnos nada. Pero en ese caso no se estaría incumpliendo en todo caso, o tendríamos que retirarnos de la Corte, o sea, ¿cómo podría ser? No, pues la Corte no tenemos por qué retirarnos, la Corte tiene sus atribuciones, pero cuando se excede, obviamente tenemos que ponerlo en es un exceso, doctor. El exceso está en que no puede ordenarle a los poderes del Estado que no hagan algo, eso es un acto de gobierno. Bueno, los tres poderes del Estado han cerrado filas, ¿no? Y le han dicho no a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué posición nos va a colocar ahora esta decisión, precisamente del Perú? Hemos conversado, recuerdas, con algunos especialistas que nos dicen, bueno, que la Corte podría elevar un informe a la OEA, ¿no? A los Estados americanos por un desacato o incumplir las normas que establece con el Estado peruano. Lo cierto es que, como tú dices, Paola, parece que en este tema los tres poderes del Estado coinciden, tanto Congreso de la República, Gobierno, y hace unos minutos hemos escuchado al propio presidente del Poder Judicial decir que la Corte no tiene que meterse para nada en decisiones que se dan en nuestro país. Vamos a esperar la respuesta de este organismo internacional al que Perú está suscrito. Hay una suscripción, hay una adhesión, hay un compromiso sobre todo, y vamos a ver si eventualmente esto puede traer algún tipo de consecuencia, ¿no? De momento lo que dicen los expertos es solamente hay un informe, pero la imagen del país, me parece, podría también verse afectada en este punto. Claro, ¿no? Pero cuando me conviene, sí acudo a la Corte, y cuando no me conviene, no tienes injerencia en la soberanía del Estado. Correcto. También es cierto que es la única vez, hemos estado revisando un poco la data, que la Corte se pronuncia respecto a leyes de países que, bien es cierto, también tienen que tomar sus propias decisiones. Vamos a escuchar ahora, a continuación, también al doctor Luis González Posada, que justamente le consultamos sobre esta controversia que se ha armado entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido una injerencia en asunto de competencia interna del Perú. No le corresponde a la Corte decir qué debemos hacer, dar indicaciones y menos órdenes. Esa no es su competencia. De tal manera que ha hecho bien
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de la Presidenta de la República y el Presidente del Congreso, enviar una comunicación, ¿no?, rechazando no solamente esa intervención, sino también diciendo que no corresponde al lenguaje que utilizamos decir que hay un conflicto armado interno para no referirse concretamente al terrorismo. Yo creo que son decisiones importantes que todos los peruanos debemos respaldar. Lo que hará la Corte es simplemente mandar esa respuesta a la Asamblea General de la OEA y ahí quedará archivada, como han quedado archivadas muchas comunicaciones en ese sentido. Bien, opiniones, ¿no?, respecto a esta controversia que se ha armado entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y como reiteramos, esperamos una respuesta de este organismo internacional. De momento, el Perú parece que ha cerrado filas en sus 3 poderes del Estado con que esta ley que prescribe delitos de lesa humanidad sea promulgada.